Hola, hola, bienvenidos. El día de hoy quiero compartir con ustedes un artículo escrito por Más cerca del cielo y se titula La vida del cristiano es una vida de espera. Esperamos que seamos transformados en este cuerpo corruptible a uno incorruptible y así poder ser libres completamente de este cuerpo de pecado y de muerte. Esperamos a que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia, para así poder ver cara a cara al que amamos sin haberlo visto. Esperamos a que Dios responda a nuestras peticiones para poder tener gozo cumpliendo en esta tierra de todas sus promesas. Este camino no es de compensar. Este camino no es de aguantar mucho tiempo. Este camino es de esperar hasta el final y aún más allá de la muerte. Dicen por ahí que las mejores cosas toman tiempo, y es una realidad que a Dios le gusta hacerse esperar, porque es muy grande y hermoso todo lo que Él nos quiere dar. ¿Sabías que la profesión del cristiano es esperar? Los cristianos llegamos graduados al cielo en la profesión de la esperanza. Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios quiere que te gradúes en la profesión de la esperanza. Por eso te va a hacer esperar para ejercitarte, para entrenarte. En la Biblia se ve que Dios pasó por la prueba de la espera a muchos de sus hijos. Abraham tuvo que esperar por su hijo Isaac. Isaac tuvo que esperar a que Dios le proveera su esposa a través del trato que hizo su padre con su siervo, y no apresurarse a buscarse una por su propia cuenta. Jacob tuvo que esperar mucho tiempo hasta poder tener a su amada Raquel. José tuvo que esperar mucho tiempo hasta haber cumplido sus sueños. El pueblo de Israel tuvo que esperar bastante tiempo hasta tomar posesión de la tierra prometida. David tuvo que esperar mucho tiempo después de haber sido ungido como el rey para finalmente verse reinando. Job tuvo que esperar todo el tiempo que duró su terrible prueba para escuchar a Dios y conocerlo cara a cara y obtener la respuesta a su situación. Jeremías tuvo que esperar durante gran parte de su ministerio hasta poder ver cumplida la profecía que Dios le había dado de la cautividad de Israel. Daniel tuvo que esperar bastante tiempo hasta que Dios le respondiera sus oraciones para que le revelara el fruto profético. El pueblo de Israel duró mucho tiempo esperando la venida del Mesías prometido. Marta y María tuvieron que esperar a Jesús para que resucitara a Lázaro. Los discípulos tuvieron que esperar en Jerusalén hasta el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo. Al Señor Jesús también le tocó esperar 30 años para que se cumpliera el propósito de Dios en él y se desarrollara su ministerio. Y durante todo este tiempo tuvo que esperar pacientemente en el tiempo de Dios, el momento adecuado. Al contrario a lo que podríamos pensar, esperar es duro, es desgastante. Esperar es una batalla constante. Esperar en Dios no es fácil, pero esperar en Dios no es quedarnos quietos sentados sin hacer nada. Esperar en Dios es resistir al diablo y tener dominio propio, buscar a Dios constantemente para no tomar las cosas en nuestra propia rienda y buscar nuestras propias soluciones.
Hay un caso muy emblemático de una persona que no supo esperar en Dios y se desesperó. Saúl. Hay 3 historias de Saúl que nos enseñan cómo es el carácter que no sabe esperar en Dios. El primer caso está en el primer libro de Saúl, primer capítulo de Samuel, capítulo 10, versículo 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espérate 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. 1 Samuel 13:7 dice, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. En este caso, Saúl nos enseña que como la lógica de Dios no siempre se parece a la nuestra. Si para algunos esperar es una mala estrategia y pérdida de tiempo, para Dios la locura está en no esperar en sus promesas, a sus tiempos y a su voluntad. Ese fue el caso de Saúl, a quien Samuel le dijo, locamente has hecho al no esperar en la orden que Dios te había dado. Saúl tuvo la capacidad de esperar el primero, el segundo y hasta el 7º día, pero cuando perdió la esperanza y presionado por las condiciones externas que le rodeaban, bajo una excusa que parecía santa, desobedeció el mandamiento inicialmente dado, tomando cartas en el asunto y desechando así la palabra de Dios. No nos podemos dejar presionar y desesperar por las condiciones externas. Hay presiones sociales familiares en el trabajo, pero no podemos sucumbir ante las presiones externas. Debemos aprender a detenernos un poco para analizar las cosas y no tomar decisiones apresuradas. La espera a la que nos llaman las Escrituras no es un estado de pasividad o de indiferencia. Es un estado activo donde se están dando los pasos precisos. Así como el sacerdote Samuel llegó tarde, se puede apreciar que el Señor Jesús, en el caso de Marta y María para resucitar a Lázaro, también llegó tarde, pues ya Lázaro había muerto. Samuel se presentó después de los 7 días. Jesús se presentó hasta el 4º día después de la muerte de Lázaro. No se nos debe hacer raro si en nuestra vida parece como que Dios está llegando tarde. Hay que confiar en Él. Dios siempre llega a tiempo. En este caso, Saúl trató de resolver la situación ofreciendo él mismo el sacrificio, tomando facultades que no le correspondían. Y la llegada tarde de Samuel causó que Saúl revelara lo que había en su corazón. Algunas veces Dios llegará tarde para revelar lo que hay en nuestros corazones. ¿Esperaremos en Dios aún si Él llegara tarde? ¿Hasta cuándo estás dispuesto a esperar a Dios? En la historia de Saúl, aprendemos que esperar no es algo que debemos hacer solamente dentro de un plazo señalado. La espera no implica de ninguna manera un tiempo determinado.
La actitud de esperar debe ser hasta el fin y hasta más allá del fin. Como Job dijo en Job 13:15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Segundo caso, 1 de Samuel 14, y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. En esta ocasión, Saúl se vio en otra situación bajo presión cuando pudo percibir que en el campamento de los filisteos estaba en pánico, pero no sabía el motivo. El motivo era que su hijo Jonatán estaba derrotándolos junto con su paje de armas, pero él no lo sabía. Ante tal temor, se le ocurrió consultar a Dios y mandó a traer el arca, pero la presión de la situación y sus temores no lo dejaron descansar en Dios. Tomó las riendas del asunto por su propia cuenta sin consultar a Dios. En el caso de David, vemos que David todo se lo consultaba a Dios. Antes de ir a una guerra, antes de cualquier situación, siempre buscaba la respuesta de Dios. David consultaba a Dios con el efod, mientras que Saúl lo hacía con el arca del pacto. Para Saúl no fue suficiente tener la majestuosidad del arca del pacto para consultar a Dios, mientras que David le fue suficiente para consultar a Dios el simple efod. El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho, pues cuando David finalmente tuvo el arca, le dio el verdadero valor que ella tenía y honró como se lo merecía, a diferencia de Saúl. Saúl era la clase de persona que recibe una instrucción de Dios y no la obedece, y que cuando se ve en aprietos no busca de Dios porque cree que es perder el tiempo. Y eso lo llevó a ser una persona a quien finalmente Dios no le contestaba, porque no valoró cuando Dios le habló la primera vez y no creó un hábito de buscarlo en cada situación. Por eso, el día que Saúl fue a buscar a Dios para que le hablara, como se ve en el siguiente y tercer caso, creyó que podría entrar como si nada y que Dios le tenía que contestar inmediatamente. Pero Saúl le faltó aprender que hay que esperar en Dios. En el tercer caso está localizado en 1 Samuel 28. Y consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. En este último caso, es la última etapa a la que llegó Saúl en su desesperación. Saúl se vio en aprietos y decidió consultar a Dios. Y después que hizo y deshizo tantas veces sin tener en cuenta a Dios, el día que consultó a Dios y quiso tenerlo en cuenta, lo hizo porque estaba muy desesperado, pero no porque tuviera su esperanza en Dios. Dios no le contestó. Y Saúl, como no esperaba en Dios, hizo lo que siempre hizo durante su vida, y fue a buscar sus propios medios para encontrar una solución y una respuesta. Eso lo llevó hasta el punto de consultar a una bruja y caer tan bajo en ir a buscar las fuerzas del mal para obtener una respuesta.
En los caminos de Dios, muchas personas les pasa así. Se acercan al Evangelio buscando una respuesta, buscando un milagro, buscando solamente una liberación. Y como no se acercan buscando a Dios para reconciliarse con Él y arreglar cuentas, sino que se acercan buscando un favor, un milagro, y seguir tal cual como están, Dios muchas veces no contesta. Cuando las personas ven que no obtienen lo que quieren, siguen buscando en otro lado y hasta no les importa buscar al diablo para obtener lo que quieren. En conclusión, esperar en el Señor no es algo que hacemos porque no tenemos más opción. Esperar en el Señor no significa que ya hemos agotado todas las demás posibilidades. Esperar en Dios lo hacemos incluso cuando tenemos otras opciones. Debemos esperar en Dios hasta que Él responda y si no responde debemos seguir esperando. Si consultamos a Dios y abandonamos la oración porque no nos ha contestado aún, es como si nunca hubiéramos consultado a Dios. Jesús habló de la oración de la viuda ante el juez justo y nos dijo que es necesario orar y no desmayar. Esperar no es quedarse sentado viendo al cielo a ver qué pasa. El tiempo de la espera es el tiempo de la batalla de la fe del cristiano. Es el tiempo para orar, para buscar al Señor, para que nos fortalezca, para no rendirnos, para no desesperarnos y no cansarnos de esperar. El enemigo de la espera es cuando nos rendimos, cuando nos cansamos de esperar, comenzamos a tomar decisiones equivocadas y es como decirle a Dios, ya no confío en ti, ya no tengo nada que esperar y solucionaré esto a mi manera. Los que esperan hasta el fin y hasta más allá del fin son los que obtienen la promesa. La espera tiene la capacidad de sacar lo que hay en nuestro interior. En el tiempo de espera va a descubrir nuestros verdaderos intereses e intenciones de la espera. La espera tiene la capacidad de sacar lo que hay en nuestro interior. El tiempo de la espera va a descubrir nuestros verdaderos intereses e intenciones. La espera tiene la capacidad de revelar si vamos a negar a Dios. Es la que va a sacar a la luz los fundamentos de nuestra fe. Por eso, en caso de Saúl, sacó la rebeldía y la obstinación de su corazón. En el caso de David, la mansedumbre y la humildad. En caso de la mujer del flujo de sangre, sacó la determinación y la fe. ¿Qué fruto producirás tú a través de la prueba de la espera? Ahora te comparto algunos versos bíblicos que nos inspiran a seguir esperando en Dios. En Job 14:14 dice, todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi liberación. Isaías 40:31 nos dice, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Salmos 106:13. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Salmos 31:6. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. En Isaías 31:1 dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. En Lamentaciones 3:26 nos recuerda, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Habacuc 2:3 dice, aunque la visión tardara
aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare esperarlo, porque sin duda vendrá, no tardará. 1 Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hebreos 6:11 nos dice: y habiendo esperando con la paciencia, alcanzó la promesa. Salmo 135 dice: esperé yo al Señor, esperó mi alma, en su palabra he esperado, mi alma espera al Señor, más que los centinales a la montaña, más que los vigilantes a la mañana. Muchas gracias por acompañarme nuevamente. Espero que este pequeño video les haya traído motivación para seguir esperando en el Señor y seguir en el camino de la fe y de la esperanza. Nos vemos a la próxima. Bendiciones.